Muy buenas tardes, les doy a todos nuestros asistentes. Estamos por comenzar. Este es nuestro decimocuarto ciclo de conferencias de Scalti, titulado Criando con integridad en tiempos de impunidad. Y estamos a punto de ver nuestra conferencia debutante titulada Masculinidad e Impunidad, y la cual será impartida por la maestra Blanca Sánchez. Me da mucho gusto poderla presentar. Ella es especialista en Scalti, estudió psicoanálisis en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, tiene la licenciatura de Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuenta con formación como tallerista de género y psicoterapia de género, y forma parte del colectivo Jornaleros y Foro del Campo Lacaniano de México. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta en Izcalti Clavería y en la clínica particular. ¿Vale? Les agradezco a todos su asistencia y pues bueno, vamos a comenzar. Hola a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para mí es un gusto poder empezar este ciclo y siempre gracias a la confianza que tiene Iscalti en mí y a todo el equipo que tarda muchísimos meses en poder trabajar este ciclo de conferencias que esperamos siempre sean como de toda la utilidad para quienes nos acompañan y que generen mucho aprendizaje, que generen también muchas preguntas, muchos cuestionamientos, porque justo para eso sirven este tipo de actividades. Y bueno, este año el ciclo de conferencias para padres, que bueno, se llama ciclo de conferencias para padres, pero no necesariamente es dirigido solamente para padres, eso tiene que ver más bien con una cuestión de la tradición de Iscalti, para público en general, y tiene por título Criando con integridad en tiempos de impunidad. Les doy un poquito de contexto en este sentido. Regularmente hay un tema eje que nos hace irnos sumando a cada una de las especialistas o de los especialistas de las diferentes sedes de Iscalti para poder hablar de nuestras inquietudes y que tiene mucho que ver con lo que pasa en el consultorio, en la clínica, en este día a día. De ahí es que surge entonces poder vincular esta cuestión de la masculinidad y la impunidad con respecto a poder pensar otras formas de ser hombre, ¿no? Formas alternativas a las formas clásicas, que ya vamos a ir viendo que eso genera ciertos problemas, tanto para los hombres que tienen estas formas de ser, de comportarse, como para las personas con quienes se rodean, ¿no? Entonces, bueno, ese es de donde empieza, donde surge la inquietud de tener esta conversación. Y bueno, les platico que algo que nos ha pasado, sobre todo a partir de la pandemia y seguramente en las noticias, en redes sociales, han visto que ha habido un aumento de la violencia doméstica, eh, pues desde hace algún tiempo. Eso pasa por un lado y por otro lado, algo que nos está pasando a nosotros es que cada día llegan más hombres a solicitar como acudir a psicoterapia. Anteriormente no es que no fueran, pero los consultorios son clásicamente de mujeres, quienes más acuden a ir y a hablar y pensar en sus problemáticas emocionales son las mujeres. Y cuando llegaban a ir los hombres, casi siempre era porque me mandó mi novia, me mandó mi esposa, algunas veces los mandó la mamá, y casi siempre eso tenía que ver con temas de infidelidad. Entonces nos presentamos ante una situación en donde los hombres eran mandados y bueno, resultaba como un poco problemático que tuvieran pues una inquietud propia, ¿no? Pero a raíz de estos tiempos de pandemia, en donde hemos visto pues que sí se nos han disparado los cuadros de ansiedad, las depresiones, los duelos, etcétera, llegan cada vez más los hombres y llegan por diferentes malestares.
Entonces, bueno, la propuesta el día de hoy es poder abordar estas otras problemáticas que surgen de estos malestares, vincularlas un poco a estos temas de la impunidad eh, y pues mencionar como algunas alternativas, algunos trabajos que, insisto, siempre tienen más que ver con una cuestión de seguirse cuestionando, de plantearse preguntas. Quienes ya nos han acompañado en psicoterapia, pues saben que no se trata de tener una respuesta definitiva, no hay un recetario, pero pues sí, irnos con preguntas que nos generen pues posibilidades, que nos generen otros comportamientos, que nos hagan buscar otros materiales y bueno, para eso estamos el día de hoy acá. Bueno, pues empezando a abordar el tema de la impunidad. Tenemos acá una definición de la RAE. Siempre viene bien empezar por una cuestión muy objetiva. Y bueno, según la Real Academia Española, la impunidad es la falta de castigo o la ausencia de responsabilidad penal frente a un hecho delictivo. Pero podemos pensar que si solo hablamos de responsabilidad penal, pues eso nos hace pensar que estos temas tendrían que ser o para los abogados o para los sociólogos, ¿no? Los antropólogos quizás, y no sería un tema que abordar desde la acción de la psicología. Sin embargo, nosotros podemos pensar que la ausencia de responsabilidad es un problema que se presenta en muchos escenarios, ¿no? Desde el escenario familiar, cuando alguien siempre se sale con la suya y más allá que haya no haya castigo, no hay como un decir, como yo hice esto y me voy a hacer cargo de, ¿no? Como más que pensar en una lógica punitivista, ¿no? De merece un castigo, merece que le peguen, que le digan, como simplemente que quien genera un daño pueda tener una responsabilidad, una manera de reparar lo que hizo, ¿no? En consulta es algo que siempre hablamos, se trata de reparar más que de castigar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición de impunidad. Bueno, acá les hago una pregunta. ¿Podemos decir que la impunidad es una característica importante de nuestra sociedad? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que si en ese momento abriéramos los micrófonos, que sé que por logística es un poco complejo, sí podemos decir que la impunidad es una característica importante de nuestra sociedad. Eh, Quienes hemos sido víctimas de algún delito, quienes como hemos padecido alguna injusticia, seguramente podremos decir sí, ¿no? Sí hay esta impunidad en lo social. Y acá en la imagen que les pongo hay un link, ¿no? Entre la impunidad y la corrupción. Pero no solamente es una cuestión de la corrupción, ¿no? Porque eso implica solamente a los políticos y nos desvincula, o nos deja ajenos, como esos son ellos y nosotros no somos, ¿no? Nosotras no somos. Sin embargo, pues en lo social esto está todo el tiempo a flor de piel. Si avanzamos un poquito más, podemos preguntarnos qué tipo de ideas hacen posible la impunidad, el no tener castigo. Y les pongo acá algunas ideas que podemos asociar. Primero, tener el éxito a como dé lugar, ¿no? Tengo que ganar porque tengo que ganar. No importa qué, no importa cómo, no importa quién. Que nos lleva a esta segunda idea, tener siempre más que los demás. Y no nos confundamos, no quiere decir que no podamos ser ambiciosas o ambiciosos, sino es como sin importar las consecuencias, como sin mirar a nuestro alrededor. Siempre tengo que tener más, una necesidad de poseer o de querer estar por encima, de salirse con la suya, ¿no? Hay incluso como este dicho de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, ¿no? Por ejemplo, o el que pega primero pega dos veces, ¿no? Estas ideas que suelen asociarse, ¿no? A este éxito como del lugar, que este deber ser agresivo, me puedo imponer a los demás, ¿no? Mi necesidad va primero, las de los demás pueden esperar o no son importantes.
que tienen como sustrato, que tienen en el fondo el tener el control y tener el poder. Tenemos esta idea de que quien tiene el poder es el más exitoso, ¿no? Y hablamos de un poder que no tiene que ver con una misma, con uno mismo, sino el poder sobre los otros, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar que existen estas ideas que se asocian a la impunidad. Pensando en las cuestiones de la impunidad, hacia donde lo vamos a trabajar hoy, podemos pensar que hay esta relación entre la impunidad, la delincuencia y la violencia. eh, Hay dentro de las relaciones humanas cada vez más y se expresa de maneras más atroces esta cuestión de la violencia, ¿no? Que al no tener consecuencias para los demás, y yo insisto, las consecuencias no tienen que ver solamente con ser punitivos, con castigar, con encerrar, como hace algún tiempo decían, con cortar manos, etcétera, ¿no? A quien roba y todas estas cosas, como salirse con las suyas. Podemos ser más violentos, podemos elegir o violentas y no pasa nada. Y entonces, si hablamos de esta cuestión de los delitos, les pongo acá algunas estadísticas que tienen que ver con de los delitos más violentos. Del lado izquierdo tenemos los delitos hacia los hombres y del lado derecho los delitos hacia las mujeres que tienen que ver con la muerte, ¿no? Del lado izquierdo hablamos de los homicidios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres, la tasa fue 21 homicidios por cada 100.000 habitantes hacia el 2024, ¿no? La tasa de homicidios en las Américas por sexo y grupo de edad del 15 al 2021, la mayor cantidad se presenta en hombres de 15 a 29 años, piensen, 15 a 29 años. Gente muy, muy, muy joven, seguida por hombres de 30 a 44 años. Y del lado derecho vemos con muchísima tristeza un delito que cada vez es más frecuente, que es el delito de feminicidio, que sabemos que en años recientes, insisto, posterior a la pandemia, durante y posterior a la pandemia, que aumenta la violencia doméstica, pues son cada vez más frecuentes estos feminicidios que tienen que ver no con matar a una mujer por robar la cartera, el celular, etcétera, sino debido a esa relación de género que hay, ¿no? Y entonces es mayoritariamente a las parejas, a las hijas, a las madres incluso, que ocurren estas cosas. Pero ¿qué pasa si lo dejamos únicamente en cifras, en números? Pues las cosas se despersonalizan y empezamos a pensar que eso pasa por allá. Y bueno, yo estoy lejos de, ¿no? Hay un reportaje que a mí me parece un reportaje como crudo, pero muy sensible al mismo tiempo, del diario El País, que se llama Las madres de las jóvenes asesinadas en México no pueden llorar. Les pongo ahí el link a YouTube, pero así lo pueden buscar ustedes de cómo se sigue la vida, en particular de las madres, después de las pérdidas de sus hijas. Sabemos que no solamente las madres pierden, toda la familia pierde, los padres pierden, y a veces eso hace que incluso ellos reflexionen sobre sus propias violencias. Si nos vamos como conectando hasta acá, podemos pensar, bueno, esto se trata de una plática contra los hombres o algo así. La verdad es que no. Y no, porque tendremos que pensar si solamente las mujeres sufren las consecuencias de estas ideas. Y como podemos como ver en estas dos imágenes, no es así. Eh, Quienes sufren también son de entrada estos niños que son reclutados, por ejemplo, por el crimen organizado para desde muy pequeñitos, pues ejercer y aprender, esa es una palabra clave, quizás de esta plática, aprender todas estas conductas que tienen que ver con esta violencia, que tienen que ver con este éxito malentendido, con este ejercicio de poder. Y por otro lado, pues les pongo acá una imagen de los soldados de Vietnam. Elegí esta imagen particularmente porque algo que a veces se discute es si estos temas son temas
de los hombres, de la masculinidad, ligado, claro que sí, a los estudios de género son nuevos, pero fíjense que no. Mm, Desde por ahí de los años 70, ¿no? Con estas otras olas del feminismo, muchos hombres que eran reclutados para la guerra se rehusaban. Y se rehusaban por dos cosas, porque no querían ir a matar y tampoco querían morir. Es decir, esta idea que tenemos de que los hombres naturalmente son agresivos, y que solamente es cuestión como de que pongan afuera como ese instinto, los va a hacer sacar su agresividad, pues no es real. Ha habido resistencia desde hace muchísimos años de los hombres para no caer pues, en estas conductas. Entonces, bueno, si seguimos avanzando y recordamos estas ideas del éxito como del lugar, etcétera, y ya dijimos también que hay consecuencias muy negativas, como los delitos, como la impunidad, como la violencia, pues podríamos pensar, bueno, todo es negativo. Si fuera todo negativo, pues ¿por qué tenemos esas ideas? ¿Qué nos sirven esas ideas? Y lo que pasa es que siempre hay como dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está esta cuestión que quizás es muy negativa, pero por otro lado, pues nos sirven a alcanzar, a poder acercarnos un poco a esto que son los ideales de cómo tendríamos que ser. Estos ideales no son solamente personales, no es que yo un día piense en mi plan o mi proyecto de vida y diga, yo voy a ser así como el chico que les pongo acá en esta imagen que representa todo el ideal de éxito, de lo deseable, del poder, ¿no? Si se fijan, es un hombre fornido, ¿no? Pero elegante, con estatus, con una cantidad de dinero por ahí importante, de la ciudad, ¿no? Muy sofisticado. Y, y entonces estas ideas, pues nos permiten pensar en este ideal, ¿no? Eso es lo que yo quiero alcanzar, eso es lo que yo quiero ser. La pregunta es, pues es posible para todas, es posible para todos ser ese ideal, porque además el más grande ideal de éxito, pues sí es un ideal de hombre, ¿no? El ideal de mujeres como que se desvanece un poquito entre ser una mujer, que no todas necesariamente quieren ser éxitos profesionalmente, hay muchos matices, son otras quieren ser madres, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los hombres está como mucho más apretadito ese ideal. Bueno, esta pregunta ¿es posible para todos los hombres ser esto? ¿No? Todos los hombres tendrían que aspirar a hacer esto. Todas las mujeres tendremos que aspirar a tener ese mismo cierto tipo de éxito. Pues como sabemos que no, como sabemos que ese ideal no es alcanzable para todos, algo que ha pasado es que se generan ideales alternos. Y les pongo acá esta imagen de la serie de en donde ahí sí, para poder tener como todo ese poder, todo ese dinero, todos esos accesos, pues no importa qué haga, ¿no? Lo mismo puedo vender droga que traficar con personas, que con armas, que con lo que sea, ¿no? Pero voy a tener mi supercarro, pero voy a tener muchas mujeres, pero voy a tener como todo eso que se nos dice que es el éxito. Entonces, bueno, qué es lo que venimos a proponer hoy? Primero, repensar nuestros conceptos sobre el éxito y el poder. eh, y entonces eso nos va a implicar repensar cuáles son los ideales asociados a lo masculino. Insisto acá, son ideales asociados a lo masculino, no ideales de los hombres, ¿no? Sino a lo masculino. ¿Por qué es importante hacer como esta diferencia? Porque es importante cómo hacer estos nuevos planteamientos que no son de hoy en día. Los estudios que se especializan en hombres, no en masculinidad, sino en hombres, y de ahí se problematiza la masculinidad, tienen que ver por ahí de los años 90. Y lo primero que se estudia
desde ahí tienen que ver con las cuestiones de la salud en aquella epidemia de VIH. Pero años atrás, como les decía en alguna diapositiva, en los años 70, pues ya se hablaba de los roles de género, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque había algunas, bueno, no algunas, muchas cuestiones con las que las personas de la época ya estaban pues incómodas. Actualmente es importante hablar de estos temas porque las formas actuales de ser hombre nos generan problemas, ya que las relacionamos con la agresión y la violencia. Entonces, no es los hombres, es las formas en las que se es hombre, pues se relacionan a esto. Y también porque han habido cambios en la sociedad, pues la participación de las mujeres en diversos espacios públicos generaron cambios en los roles de género. Si recordamos un poquito cómo que pasaba en otros tiempos, las mujeres estaban destinadas a los espacios privados, es decir, al espacio doméstico. Hoy en día, y desde hace bastantes años, que las mujeres salen a trabajar, y eso también tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? Las mujeres empobrecidas siempre han trabajado, ¿no? Pero además se hacían cargo del espacio doméstico. Pero en cuanto esto se empieza como a aumentar y aumentar y aumentar, al haber esta incursión de las mujeres en los espacios públicos, pues es necesario también que los hombres tengan nuevas formas de relacionarse y de comportarse, tanto al interior de la casa, con las mujeres que habitan en su casa, como el cómo tratar con las mujeres en estos espacios que clásicamente habían sido suyos. Entonces, bueno, por esto es importante, dentro de muchas otras cosas. Si estiramos un poquito más, entonces habría que preguntarnos qué es eso de los roles de género. Los roles de género son como un guión, como en los guiones teatrales. Poco. Cuando uno lee un guión de teatro, lo que ve es que no solamente está lo que va a decir cada persona o cada personaje, sino también cómo es la ambientación, cómo es el lugar, cómo van a ir vestidos, etcétera. Entonces, así como en el teatro o en el cine, etcétera, en los roles de género son un guión que es como si no nos lo dan en papel, pero nos lo van enseñando desde el momento en el que nacemos. Y este guión nos dice cómo tú vas a ser mujer y cómo tú vas a ser hombre. Entonces es algo que se nos enseña, que se nos da como un atributo, aunque no se nos lea una cartilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos muchas maneras de ir adquiriendo esto. Y el ejemplo clásico es la ropita azul y la ropita rosa, que eso para muchas personas se ha ido cambiando, para otras se ha ido reforzando. Pero bueno, es una manera como incluso desde antes que nazca alguien, ya se empieza a pensar cómo va a ser ese guión, ¿no? ¿Qué juguetitos le vamos a comprar? ¿Cómo va a ser el espacio que utilice este bebé, por decirlo de alguna manera? Bueno, si lo vamos pensando así, entonces este guión social implica que si hay una criatura humana que nace con un pene, entonces le damos un guión. Ese guión es el guión de la masculinidad. Pero si nace otra criaturita humana que nace con vulva, entonces le damos otro guión, el guión de la feminidad. Estoy poniendo aquí solamente como dos clasificaciones como muy clásicas, porque sabemos que en medio de esto existe la intersexualidad y si todavía no conoces mucho de este tema, les invito a revisar las conferencias de hace 2 años, que por ahí está una que yo les compartí acerca de estos temas también de género, ¿no? Entonces, como siempre es bueno como acudir a otros materiales, pero aquí nos estamos centrando como en los dos polos, los varones y las mujeres. Como hoy no vamos a hablar de la feminidad, nos vamos a centrar en la masculinidad, tenemos que ver qué sí es y qué no es la masculinidad. Como ya dijimos, la masculinidad no es un cuerpo con genitales específicos. No podemos decir que la parte sexual hay un genital específico y entonces decimos que ese es hombre, ¿no? Eso es ser hombre, pero ser hombre no necesariamente es ser masculino, ¿no? Eso es lo que después le enseñamos a ese hombre,
por lo tanto no es una esencia. Y ahí ha habido una cuestión pues también un poco mal entendida, como que hubiera un instinto, ¿no? Un instinto masculino y un instinto femenino. Y a veces nos agarramos en pos de la ciencia, cuando ha habido, pues también ya muchos estudiosos que van desmintiendo estos mitos, que los niños desde que nacen o las niñas desde que nacen, tal. Entonces no es una esencia. ¿Qué así es? Bueno, es un concepto relacional que existe solo encontrarse con la feminidad, ¿no? Para poder darle un significado, pues tenemos que ver qué hay en la otra parte. Es un concepto moderno, no siempre se ha pensado en la masculinidad, que implica un conjunto de significados cambiantes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No ha sido el mismo y por lo tanto no tendría por qué ser el mismo el resto de la vida humana. Se puede ir cambiando, se puede ir modificando, porque no está escrito en piedra. No, las sociedades y las culturas podemos hacer algo con esto de la masculinidad, que es histórica, como decimos, va cambiando a lo largo del tiempo y en diferentes localidades en ese mismo tiempo, y que además es un dispositivo que produce y reproduce relaciones desiguales de poder. Y pues sí, en ese sentido no es algo que solamente sea de individuo a individuo, sino hay toda una estructura social que permite que la masculinidad se imponga, ¿no? Por encima de la feminidad. Y es esta masculinidad, ¿no? De la que hablamos como la tradicional, que ahorita vamos a ir ahondando en ella. Les pongo acá algunos ejemplos, estos hombres de la era, de la era victoriana, y fíjense cómo en el atuendo, fíjense en que quizás incluso hay características en su vestimenta que hoy podríamos decir que son hasta un poco femeninas, ¿no? Hoy en día no muchos hombres se vestirían así, quién sabe, ¿no? Les pongo otra imagen acá de la Edad Media, en donde nuevamente, ¿no? Como lo muy vistoso, ¿no? Que también tiene que ver con una cuestión de clase social, claramente no era la vestimenta para todos, pero pues la masculinidad se mostraba diferente. Y hasta acá al último les pongo a una chica, no es un hombre, es una mujer masculinizada. Porque los autores hablan, y eso también lo podemos constatar siendo un poquito observadoras o observadores, de que pues las mujeres también se pueden masculinizar, y que incluso no solamente es una cuestión de vestimenta, también en nuestro comportamiento, cuando asumimos que tenemos que ser poderosas, eh, pues tenemos que ser como rudas, ¿no? Esa es la forma de mostrar el poder, siendo rudas. Les comparto que hace muchos años, cuando yo empezaba a ejercer la profesión, trabajaba en una línea que atendía a víctimas de delitos graves. Y entonces me decían los compañeros, oye Blanca, pero tú con esa vocecita que tienes, la gente no va a sentir confianza, ¿no? Necesitas hablar más fuerte, necesitas ser así. Y yo me di cuenta que parecía que estaba yo imitando a alguien, que no era algo natural en mí, mi voz no es así. Pero en la creencia popular, si tú quieres dar seguridad, entonces tú tienes que usar esta voz, ¿no? Entonces, pues sí, hay una relación que tenemos de lo masculino, ¿no? Un entendimiento de qué es lo masculino. Y bueno, si vamos aterrizando, entonces surgen estas dos preguntas. ¿El problema es ser hombre o el problema es ser masculino? Pues no tendría por qué haber un problema con ser hombre, porque pues la gente nace como nace, la gente es la que es, ¿no? Las criaturas nacen y ya. Mm, El problema es ser masculino, pues vamos a ver que no todo lo masculino es negativo. Son algunas formas de mostrar lo masculino, que son las que habría que pensar, que cuestionarse, que habría que poder cambiar, por decirlo de alguna forma. Para eso, los especialistas que trabajan lo que se llaman masculinidades, ponen como dos en la balanza o ponen como un contraste entre lo que llaman ellos masculinidad hegemónica, que no es otra cosa que la masculinidad tradicional, ¿no? Muy como Pedro Infante, más o menos, ¿no? Y una diversidad de otras formas de ser hombre. Ellos plantean este constructo que se llama la caja de la masculinidad.
Quizás ahí se ve muy chiquitito, entonces lo voy a ir leyendo para aterrizar. La caja de masculinidad tiene por dentro ideas como que los hombres no lloran, no expresan emociones, son agresivos, son dominantes, no demuestran miedo o debilidad, son heterosexuales y ahí me voy a detener un poquito porque se piensa que alguien por ser heterosexual ya no es masculino. Y tampoco es así. Si bien hay hombres homosexuales que se sienten más cómodos con la acción femenina, eso no implica que no sean masculinos, muchos, por ejemplo, ¿no? Que sí se identifiquen con esta acción de la masculinidad. Les gusta tener el control de todo, incluyendo a las mujeres, a dónde van, cómo van, por qué van, y todas las ideas relacionadas a los celos y ese control, pues tiene cabida aquí, que son valientes, fuertes, atléticos, que no necesitan ayuda de nadie, pueden solos, son exitosos, toman decisiones, siempre son arriesgados, tienen que mantener a su familia y cuando no pueden, pues hay muchos problemas y pues el clásico no actúa como nena. Del lado izquierdo es una imagen del CONAVIP. Una característica que también es importante es que los hombres son hipersexuales. Siempre están pensando en sexo, solamente les interesan las mujeres, a todas las mujeres las ven como un objeto, ¿no? Y eso, siempre tienen deseo sexual. Y si viéramos la problemática que es esto también para los hombres, porque pensarse como hipersexuales, pues les es una carga, les es un estrés que los lleva incluso a cuestiones de salud importantes, como estar tomando esta pastillita azul, donde se sienten muy presionados, donde no siempre quieren y hasta miedo les da poner en riesgo su salud por cumplir con estos ideales. Entonces, bueno, uno de los problemas son estas ideas asociadas a lo masculino que terminan impactando tanto a hombres como a mujeres. Eso lo quiero subrayar todo el tiempo. Este problema de cómo ser hombre así no solamente les da problemas a las mujeres, quienes sí lo padecen y de formas muy graves, pero tampoco es que los hombres se beneficien completamente de estas ideas. Por lo tanto, ser hombre no es el problema, sino las formas en que enseñamos, otra vez, esto es un aprendizaje, en las que enseñamos a los hombres a ser hombres. Si bien el término desaprender sería el incorrecto, más bien lo que tenemos que hacer es generar aprendizajes alternos, ampliar ese repertorio conductual, ahondar en algunas otras cuestiones para que pueda yo tener otras herramientas para poder ser hombre de una manera que genere menos malestares. Y les pongo acá como ejemplo de esta cuestión tan negativa, algo que Michael Kimmel habla como las cuatro reglas de la masculinidad. Y eso son impactantes porque las podemos ver día en día, ¿no? El primero es la ira, es lo más importante, ¿no? Poner este gesto como de león, que los demás sean capaces de temerte, porque si tú tienes ese dominio, ya tienes la mitad del camino. Pero también tienes que ser importante. No puedes ser como en esta palabra, un don nadie. Siempre tienes que ser importante y eso genera mucha presión, ¿no? Ser duro como un roble y además pasar por encima de los demás, ¿no? Insisto, esta frase como de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, el que pega primero pega dos veces, siempre es esta acción como de empuje a la mala, podríamos pensarlo así. Les pongo acá esta imagen del tráfico que seguro han vivido en muchos momentos de su vida, en donde vamos en el coche y de pronto alguien quiere incorporarse y hay dos, ¿no? O el que a fuerza se quiere meter sin importar qué, o el que no se va a dejar meter, ¿no? A mí nadie me va a fregar, ¿no? Forma. ¿No? Y en vez de lógicas pues, hasta rápidas, ¿no? Más comunitarias de uno y uno, ver cómo todos podemos caber, ¿no? Es como yo voy por delante. Y podríamos decir, como, bueno, por algo lo hacemos, ¿no? Porque tenemos prisa, etcétera. Pero si se revisa, si se ponen a pensar un poco en cuando llegamos a casa, cómo nos sentimos después de estas dinámicas. La verdad es que nadie se siente bien. Todo el mundo llega estresado por el tráfico, de malas, se desquita con quien llega. Entonces,
Mm, Un poco esto es como lo que quiero irles mostrando, que estas lógicas de ejemplos muy chiquititos, que no son un delito, que pueden acabar en un delito, pero que en sí no son un delito, pues si las vamos estirando y estirando y estirando, vemos pues cómo terminan, ¿no? Entonces, bueno, sí ya vimos todos los problemas que ocasiona eso y cuál es la propuesta o desde dónde podemos tener esta propuesta. Bueno, tanto las convenciones internacionales como toda la vida académica, los proyectos sociales que van encaminados a estos trabajos con hombres, se habla de seguir estos 5 ejes. Ahorita los vamos a ir desglosando uno por uno. Primeramente, modificar la forma de ser padres y todo lo relacionado con la paternidad. El segundo eje, no ejercer violencia, en particular hacia la pareja o hacia el ámbito doméstico. Esto se relaciona con el primer punto, que tiene que ver con las hijas, con los hijos. El tercer punto, que ya habíamos problematizado antes, asumir el trabajo doméstico, que tiene que ver con cambiar el comportamiento, no solo en los espacios públicos, sino también en los espacios privados, como es la casa. El cuidado de la salud, como hemos visto, es tan problemático que los hombres se sientan fuertes todo el tiempo porque eso hace que no conecten con su propio cuerpo y estadísticamente pues tiene implicaciones en la salud, llegan más tarde a los servicios de salud. Y por último, la expresión emocional, no es que sea lo menos importante, de hecho por ahí vamos a comenzar a abordar, pero es importante trabajar en la expresión emocional. Bueno, desde acá. Y esta es el área que nosotros trabajamos desde los espacios terapéuticos. ¿Qué podemos hacer respecto a la violencia y a la expresión emocional? Uno de los trabajos importantes es poder reconocer las emociones que nos llevan al ejercicio de la violencia y poder nombrarlas. Es muy sorprendente cómo en el espacio nos vamos dando cuenta de que muchas veces cuando yo me mostré enojado, explosivo, realmente no estaba enojado, estaba frustrado, estaba impotente, estaba angustiado, estaba triste, pero como no sé reconocer eso, ni sé cómo se llama, entonces lo único que puedo poner afuera es el enojo. Y entonces ya nadie se me acerca, solamente como por dentro es como si fuera una efervescencia que no haga forma y ya, ¿no? Entonces, conforme vamos reconociendo estas emociones, nos pasan varias cosas. Podemos tener diferentes acciones. Si me siento triste, puedo hacer esto. Si me siento angustiado, puedo hacer esto. Si siento impotencia, puedo hacer esto. Y entonces ya no siempre es el enojo. Ojo acá, no quiere decir que el enojo sea malo. El enojo es bueno y a veces el enojo sí nos lleva a poner límites, pero no es la única emoción. Entonces, tanto hombres para mujeres hay emociones permitidas, ¿no? A las mujeres se les permite llorar, pero enojarse no, por ejemplo, porque tóxicas, porque lo que sea. Y a los hombres se les permite enojarse, pero no llorar, no todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues por eso es importante reconocer estas cuestiones emocionales. Pero bueno, la violencia no solamente está hecha de emociones, está hecha también de conductas, está hecha de pensamientos, está hecha de sensaciones corporales. Otro de los trabajos importantes en el consultorio es empezar a detectar en mí misma, en mí mismo, en dónde empiezo a sentir esa emoción, porque desde ahí puedo hacer algo. Pero ya cuando la emoción como explota, pues ya es más difícil, pues, como poder asirla, poder como regularla. Entonces, tener ese contacto con mi cuerpo y si hacen este ejercicio mental, ¿no? De, bueno, ¿cómo me siento yo cuando estoy triste, ¿no? Y sentimos como esta comezoncita en el pecho, como que se apachurra, pero con la angustia siento la taquicardia, ¿no? O el vacío. Reconociendo estas sensaciones corporales, puedo ir cambiando algunas cosas. ¿Basta con expresar o reconocer mis emociones? Pues no, porque si no, con que todo el mundo fuera a terapia, se arreglaría el mundo y pues eso no es así, ¿no? Sabemos que
mucha de la manipulación y ahí sí es una, como una conducta muy asociada a las mujeres que chantajean con las emociones, ¿no? Entonces, manipulamos por medio de las emociones y los hombres muchas veces han aprendido también esto que si yo me muestro sensible, si yo lloro, si me muestro débil, entonces voy a seguir haciendo que alguien más me cargue, ¿no? Se haga cargo de mí y mis necesidades de servicio, ¿no? Hay un video de Capusotto que lo explica como con una tacita de café, ¿no? Como, ay, a mí no me sale tan bien el café. Y bueno, la mujer finalmente lo acaba haciendo. Entonces, de nada sirve que exprese sus emociones si finalmente pues, le seguimos otorgando eso a las mujeres, ¿no? Y les pongo acá estos dos personajes, ¿no? El Gordolfo Gelatino y la mamá son dos hombres adultos que no se hacen cargo de sí mismos, muy sensibles, nunca van a atemorizar a nadie, pero completamente dependientes de las mamás. ¿No? Entonces, no todo se va a arreglar con reconocer mis emociones. Les había dicho que eran 5 puntos. El segundo son qué hacer con las paternidades. Y bueno, acá tenemos cuestiones de paternidad responsables. Debemos comprender otras formas de ser padres, que no es ese papá que se sienta a la mesa y no se hace cargo de los hijos. Da mucho gusto ver que cada vez más en las guarderías, en las escuelas, son los papás quienes los llevan, quienes cambian a los bebés, etcétera. Pero no es la regla todavía, desafortunadamente. Pero bueno, ser padres responsables implica cuidar, proteger, aceptar y no avergonzar. Esto nos cuesta mucho trabajo, aceptar los gustos de mi hija, de mi hijo, de mi hija, y que se puedan comportar de manera libre. ¿No? Pero en cuanto muchas veces los papás ven un niño que ejerce una conducta que llamaríamos femenina, los avergüenzan, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? O se ríen, ¿no? O les rechazan, se voltean. Entonces, bueno, aceptar y no avergonzar, ser capaces de dar amor, los papás no desaparecen, se quedan en la crianza, son humanos, no son perfectos, no siempre tienen que poder y no tienen que proveer a como de lugar. Una de las problemáticas que se estudia desde las cuestiones de las masculinidades son estos papás que desafortunadamente tienen que emigrar para poder dar seguridad y mejor calidad de vida a sus hijos y en este afán pues se ponen en riesgo, pueden perder la vida y sus familias quedan desprotegidas. Entonces, pensar las cuestiones de la masculinidad, si lo extendemos y lo extendemos y lo extendemos, pues podría hacernos pensar que estos papás no tuvieran que irse. Eh, bueno, otro aspecto acá que habíamos hablado, asumir el trabajo doméstico como un cuidado compartido. Mm, a mí estas cuestiones me gusta plantearlas como algo comunitario. La casa es una comunidad y en la comunidad cada quien tiene un papel. ¿No? No podemos esperar que todo el mundo haga partes iguales, porque nuestras características no son iguales. Hay quienes son más altos, más bajitos, con más fuerza, menos fuerza, quienes son más productivos en las mañanas o en las noches, y como poder más bien acoplar nuestras diferentes características a un ambiente de colaboración. ¿No? ¿Por qué? Porque siendo responsable de mí, siendo responsable de las personas que me rodean, pues vamos a generar bienestar, ¿no? Va a ser un ambiente en quien todo el mundo quiera estar, pero además que sea un ambiente cuidado incluso por cuestiones como es de salubridad, ¿no? A veces nos pasa que llegamos del trabajo cansadas, cansados, y entonces ya pensamos como, ya no hice tal cosa. Pero siempre pasa que lo que yo no hago, lo acaba haciendo alguien más, ¿no? Y muchas veces quienes acaban haciendo, pues son las mujeres, ¿no? A pesar de que estaban bañando a los hijos, que lo estaban cambiando, preparando las cosas de la escuela, pues además de eso, pues se suma todo lo que ya estaba en el acuerdo y que, pues, no se cumplió. Entonces, bueno, asumir el trabajo doméstico, ¿no? Apropiarse del trabajo doméstico no como una obligación, sino como una tarea de cuidado. Las mujeres y los hombres podemos cuidar también así. Otro eje es este cuidado de la salud. Les decía que en promedio los hombres tardan más en acudir a los servicios de salud física y de salud mental. Entonces, cuando llegan, ya llegan con las enfermedades muy avanzadas,
con las emociones muy desbordadas. Y esto tiene que ver también con las cuestiones de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo no trabajé en mis emociones, en mis pensamientos, en mis relaciones y terminan en unas cuestiones de adicción que pues es ya más complejo atender, ¿no? No es que no se puedan atender, pero pues ya hay muchas áreas lastimadas, incluso el propio cuerpo. Y bueno, ¿qué es lo que hace que los hombres no acudan a los servicios de salud? Pues esta creencia de que los hombres no lloran, no se quejan, no son débiles y también esta falta de reconocimiento del propio cuerpo, porque a veces no distinguimos el dolor del cansancio, ¿no? De la incomodidad y muchas personas que trabajan, por ejemplo, los obreros, los albañiles, pues están tan acostumbrados a estas cargas de sus cuerpos y a este cansancio tan fuerte que cuando algo está fallando, no se percatan y no acuden a los servicios de salud, entendiendo también que el acceso a los servicios de salud no está fácil, no es para todos, y bueno, ahí hay como otros temas sociales que no tenemos que desconocer porque no todo se arregla, les decía yo, con la psicoterapia, pero que sí podemos plantearnos, que de menos no sea de nuestro lado ser negligentes con nosotros mismos. Y bueno, para ir acabando la charla de hoy y poder dar pie a preguntas y respuestas, pues tenemos esta conclusión, ¿no? Es importante repensar nuestros ideales de éxito y poder evitar reproducir las violencias. Acá hay un ejemplo como muy claro, es un ejemplo social. eh, que escuché hace poquito en Radio UNAM de la cuestión de la escasez del agua y de la diferencia de las manifestaciones de los hombres y de las mujeres y qué ha permitido eso. Mientras los hombres lo pensaban como una cuestión de defensa territorial, ¿no? Desde esta idea muy masculina, cuando las mujeres empiezan a poner en las quejas las implicaciones que eso tiene para su salud, para su alrededor, para el entorno, para las relaciones, para poder llevar a cabo las cuestiones domésticas, el impacto es otro, lo que se escuchan son otras cosas. Entonces, plantearse de manera diferente el éxito y el poder, que no sea un poder masculinizado, les decía yo, que no sea un acomodo de lugar, porque se ha estudiado mucho también cómo las mujeres cuando llegan a estos puestos de poder y se masculinizan, pues no importa si es un hombre o una mujer. Entonces, es importante replantearse esa masculinidad. Mm, Bueno, que aprender nuevas formas de ser hombre nos permite relacionarnos de maneras más saludables. Eh, Hay valores importantes de la masculinidad que sí tenemos que rescatar, por ejemplo, la autoridad, la independencia, la autonomía, que nos van a llevar a lograr otras metas. Porque algo que quiero dejar claro no es como renunciar al éxito, sino replantearse el éxito y desde la independencia, desde mi autonomía, puedo ser exitosa, puedo ser exitoso. Y bueno, este último punto acá, que explorar nuestra historia de vida y reconocer nuestras emociones permiten ser más amables con nosotros mismos y con los demás en el espacio terapéutico, algo que trabajamos mucho es la historia de vida, porque como ya lo vimos a lo largo de la charla, mm, pues los hombres también han sido víctimas de esta violencia, de esta impunidad, que no se puede quedar en una cuestión de victimismo, de como yo lo padecí, ahora lo ejerzo, pero explorar esa historia de vida para poder empatizar. Eso es algo fundamental, poder generar empatía desde mi propia historia, pues me permite cambiar mis relaciones, me permite resignificar mis vínculos que sean otra cosa, ¿no? Y bueno, para terminar, les pongo esta frase de Bell Hooks. Ella tiene un libro muy bonito que ojalá y tengan esta posibilidad de leer, El deseo de cambiar, donde ella habla es una crítica a ciertas posturas en donde dice, las mujeres sí necesitamos a los hombres, pero porque queremos que nos quieran los hombres, porque los hombres también quieren ser queridos, pero de otras formas.
Entonces, en este librito, ella tiene esta frase. En definitiva, los hombres que eligen estar contra la violencia, contra la muerte, lo hacen porque quieren vivir plenamente, vivir bien, porque quieren conocer el amor. Estos hombres son verdaderos héroes, hombres cuyas vidas debemos conocer, honrar y recordar. Entonces, pues acá terminaría yo con el deseo de que eso que planteó Bell Hooks pueda ser posible en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Muy bien, si alguien tiene preguntas, pueden levantar su mano o escribirlas en el chat para que les demos la palabra. ¿Nadie? Asimismo, les voy a pedir que nos hagan favor de llenar esta encuesta, ¿cómo se llama? Acerca de la conferencia para que sepamos pues qué es lo que opinan de la misma, ¿vale? Les voy a pegar en el chat también el link. A ver, por acá. Hola, ¿podrías hablar un poco más de las emociones que llamaste como encubiertas? No sé si se llamen así, de José Cervantes. Y les decía yo que pensamos que es como un barro, ¿no? Lo que suele haber en el barro, lo que se muestra en el barro es el enojo. ¿No? Pero si uno se queda solo con lo que se ve y no mira lo que hay de fondo, a veces no es una cuestión de el enojo. Expresamos enojo, pero atrás hay muchas otras cosas, como preocupación, como angustia, como tristeza. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los papás cuando los hijos llegan tarde, ¿no? Y entonces quedaron de llegar a las 12 de la noche y es la 2 de la mañana y no responden el teléfono, desactivaron la ubicación y todas estas cosas. Entonces, cuando llegan los hijos, las hijas a la casa, ¿qué es lo que se muestra? ¿No? Como el, "Ra, ra, 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 ra", ¿por qué hiciste? No vuelves a salir, no te voy a... Todas estas cosas que dicen los papás, bueno, cuando esto ocurre. Mm, pero lo que hay en el fondo de esos papás, y eso sí generaría empatía con las hijas y con los hijos, es, me sentí muy angustiado, pensé que algo muy malo te habría pasado, me da mucha tristeza que no sientas confianza de decirme en dónde estás y yo poder acercarme si algo te pasa. Me sentí impotente porque me quitaste todas las herramientas para poder comunicarme contigo, entonces sentí mucha impotencia de que algo te pudiera pasar y no poder hacerlo. Entonces, a eso me refiero con con estas conferencias, estas emociones que se encubren con el enojo, ¿no? O a veces pensamos, por ejemplo, que es una cuestión de, de solamente el control por el control y hay toda una serie de tejido emocional debajo y de sentimientos que vale la pena explorar, que vale la pena nombrar, porque a partir de eso sí podemos llegar a acuerdos, a partir de eso sí puedo ver a mi papá como un humano en donde si algo me pasa, me puedo acercar a él, por ejemplo, o a mi pareja. Entonces, a eso me refería. Por acá, Diana Torres dice, ¿será la ira una forma de someter a una familia y controlarla? Sí, la ira es una forma de someter a una familia y es una manera de controlarla. Eh, la ira, como les decía, que es uno de estos eh, como preceptos de la masculinidad, es una manera de poner un semblante en donde nadie se va a meter conmigo, nadie me va a cuestionar, nadie va a hacer aquello que yo no quiera. Solamente les pasa a los hombres, no, también pasa a las mujeres.
algunas mujeres que es de esta manera como pues como ponen sus límites, ¿no? Como quieren mantener ese control. Mm, y entonces habría que pensar por qué queremos someter o por qué queremos controlar en vez de tener relaciones equitativas. Muy bien, le vamos Mm, a dar la palabra a Rosa. Ay, creo que Bueno, ya le perdí. muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, es en relación a la masculinidad y los hijos. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 17 años que, como somos los dos solos, él se siente el hombre de la casa, pero es un niño. Entonces yo le digo, pues el día que ya estudies y luego te vayas, no hay problema, yo me quedo sola. No, pero es que ¿quién te va a cuidar? No. Y mi tema es cómo hacer ese desapego, porque él siente que tiene esa responsabilidad de cuidar a los padres, pero no. O sea, más bien yo estoy en ese sentido de que él debe de volar, que pues nosotros como adultos ya vemos en su momento cómo se soluciona esa parte de soledad, pero él tiene que seguir una vida y creo que pasa a muchos jóvenes que por eso luego no quieren dejar a los papás, pero también los papás tenemos que ser conscientes que ellos tienen que hacer su vida. Esa es mi pregunta en este sentido de masculinidad y asumir un rol de hombre. Gracias. Sí, Rosa, qué importante lo que nos mencionas por ahí. Hay una película, Abel, de este niño que sin el papá bueno, que no crece con el papá y se empieza a sentir el papá de la familia. Algo importante que entendamos es que pues la masculinidad no solo se aprende en casa, se aprende en casa y en los demás espacios. Entonces, quizás tú no le estás enseñando eso, no fue algo que tú quisieras transmitirle, pero en otros espacios sí lo observa. Y una de las maneras de poder hacer ese contraste es mostrando tú, como mamá y como persona, como mujer, todas las cosas que has podido hacer sola. Cómo he podido trabajar, he podido salir adelante, he podido mantener este hogar sin la necesidad de alguien. Y no porque no pueda compartirlo, sino porque no lo necesito, ¿no? No es una necesidad. Y además, la soledad ni es un castigo, ni la soledad es un destino triste y trágico. Entonces, porque a veces, además, muchas veces sí queremos tener un poco de soledad, no queremos estar un poco a solas. Entonces, es parte de irlo como trabajando y de irlo reforzando. Así como tú vas a crecer y vas a estudiar y vas a tener otra vida, yo también voy a seguir creciendo como persona y voy a seguir haciéndome de mis recursos y voy a seguir como colaborando para que yo no me quede en la incertidumbre en mi vejez, por ejemplo, ¿no? Yo ya me estoy haciendo cargo de mi futuro. Entonces, tú hazte cargo de tu futuro. Y no quiere decir que no nos vamos a encontrar o que no me dé gusto que estés, que me acompañes, pero no me vas a cargar, ¿no? Aquí nadie carga a nadie. Entonces es parte de ir como trabajando esas ideas y yo te recomiendo que veas esta película con él para que se puedan poner a pensar, como en un ejemplo a lo mejor un poquito exagerado, hasta dónde, pues hasta dónde estas cosas ocurren, ¿no? Abel, la película es Abel. muy bien. Si ya nadie tiene más preguntas, les agradezco mucho su asistencia a esta primera conferencia. Les vuelvo a pedir de favor que nos ayuden llenando la encuesta que está en el chat o en el código QR que aparece en su pantalla. Le agradezco mucho a la maestra Blanca Sánchez por esta maravillosa conferencia, hablarnos de este importante tema que además pues hoy en día está muy, muy, muy actual. Y gracias a todos. Linda tarde y linda noche. Los esperamos en la siguiente conferencia, este, que será a las 7.
Gracias a todas, gracias a todos. Nos vemos pronto.